Ok, ya estamos grabando en Zoom. Buenas noches. Eh, eh, Bienvenidos a nuestro show que hacemos cada 15 días de NF Group. Para mí es un gran honor y placer presentar a nuestro invitado, gran amigo, profesor en cirugía ortopédica, el doctor Lenín Colmenares, traumatólogo ortopedista del Hospital Central en Cirugía Ortopédica Reconstructiva, miembro inferior, miembro del Comité de Ortopedia Infantil de Chile, parte del staff de Ortopedia Infantil del Hospital de Talca, a hablar sobre la epifisiolistesis capital femoral, el enfoque actual. Bueno, Lenín, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, José. Realmente es un honor y muy contento por haber dado esa invitación para presentar un tema que realmente es tan controversial, además que ha sido tocado en estos últimos tiempos por personajes que son de alta gama en Latinoamérica, como es el doctor Carlos Araza, como es el doctor César Gil, el doctor Sepúlveda, ¿okay? Como es el deslizamiento epifisiario capital femoral. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Lleva, a ver, ok. No tengo ningún Muy tipo bien. ¿Se ve perfecto? Bien. No tengo ningún conflicto de interés para declarar con respecto a esta Se ve muy presentación. bien. Tenemos que primero tener la definición en sí de qué es el deslizamiento epifisiario. Recordar que es el deslizamiento de una fisis, pero de forma espontánea. Esto ocasiona una deformidad que va a ser en antecurvatum, en varo y en rotación externa. Es una enfermedad que es la considerada la más común en el adolescente y también en varones. Loder acuña un diagnóstico para los deslizamientos epifisiarios inestables y este los considera como el deslizamiento en aquellos pacientes en donde no toleran la bipedestación, ni la marcha, ni siquiera con muletas. Aparte de esto, también podemos decir que es aquella que en el momento de realizar maniobras se mueven de forma independiente la epífisis y la metáfisis. En la etiología realmente es multifactorial, desde tanto desde el punto de vista biomecánica como genética y bioquímica. Y estas tres configuradas pueden llevar a un deslizamiento epifisiario capital femoral. La obesidad, una de las más importantes, está representada realmente por el 64% de los pacientes que están por encima del percentil 90. Un trabajo bastante significativo que lo hicieron nuestros compañeros los mexicanos, en donde hablan del rol de la hiperinsulinemia en deslizamiento epifisiario capital femoral, y aparte de esto, cómo juega el papel importante la obesidad. Tenemos de esta manera que los que están entre el percentil 85 y 95 tienen 4 veces más de posibilidad de un deslizamiento que un paciente promedio. Y de esta manera el obeso que está por encima del percentil 99, 17 veces de posibilidades de deslizamiento epifisiario. Aparte de esto, también la parte anatómica y bioquímica. Recordemos que los pacientes, cuando tienen el pic del crecimiento, el periósteo se hace un poco más delgado, igual que el anillo de la Croix se hace también más débil. También en estos pacientes que tienen una anteversión femoral disminuida. Se dice que aquellos que tienen menos de 10 grados de anteversión femoral tienen un 20% de estrés cizallante. Además, que la retroversión acetabular en estos pacientes se encuentra aumentada, muchas veces hasta 10 veces más que un paciente promedio. Aparte también los ángulos, el ángulo acetabular superior y lateral son mayores y esto se traduce en una coxa-vara. Por eso decimos que se encuentran mucho, que es más probable en pacientes de raza negra debido a que tienen una coxa más profunda. Y aparte de esto, por supuesto, la oblicuidad fisiaria. Aparte también tenemos la parte bioquímica prepuberal. Tanto la hormona como del crecimiento y la gonadotrofina juegan un papel muy importante. Recordemos que la testosterona hace que la fisis se ensanche, se engrose. Y esta, como tenemos una fisis la cual está muy débil,
produce, o sea, se hace que haya un mayor riesgo de deslizamiento epifisiario. Aparte de la leptina, esta es una enzima, una hormona que se encuentra inhibida en pacientes obesos. Esta es la que tiene que ver con la saciedad, ¿ok? Es la que nos dice el organismo, ya no sigas comiendo. Acá se encuentra inhibida y estos pacientes aumentan de peso y por supuesto aumentan el riesgo de deslizamiento epifisiario. Hasta ahora no se ha hablado de la existencia de un factor hereditario, sin embargo se encuentran familias que han tenido deslizamiento epifisiario. Otra cosa, la edad. Los picos de crecimiento se encuentran entre los 13 y 14 años con respecto a mujeres y hombres, sin embargo, cuando lo estudiamos desde el punto de vista de edad ósea, este rango disminuye y vamos a tener así que se encuentra entre los 14 y 16 años entre hombres y mujeres. Aquí podemos observar, si vemos a este lado, al lado izquierdo, podemos observar cómo es una fisis normal. Se encuentran apiladas los condrocitos en la parte hipertrófica, están bien distribuidos, y si nos vamos a la parte derecha, la parte patológica, podemos observar cómo los condrocitos son mucho más grandes, están de forma desordenada, y podemos observar estas lengüetas o digitaciones que están invadiendo la fisis, haciéndola de esta manera mucho más delgada. Acá podemos ver en el microscopio electrónico cómo el colágeno también se encuentra de forma organizada y en esta foto a la derecha cómo está de forma desorganizada. Esto también se traduce a una fisis muy débil. También podemos hablar del 5% de deslizamiento epifisiario que se llaman atípicos. Estos son aquellos pacientes en donde tienen un problema endocrino, ya sea hipogonadismo o panhipotiroidismo. Aparte de eso, también la enfermedad de Turner o aquellos pacientes que han recibido radioterapia pélvica y quimioterapia. Otra de las patologías que se ven que están también relacionadas es la osteodistrofia renal. En estos pacientes, a diferencia del otro 95%, se ve en personas, en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 19.4, una edad mínima de 10.4 años, y esta representa el 12% de deslizamientos inestables. Y por alguna razón el deslizamiento, a diferencia del anterior, que era que la metafisis se va hacia anterior, en varo y con rotación externa, estos pacientes por alguna razón se van en valgo. Y tienen también aparte un genu valgo que también debe ser corregido mucho más adelante. ¿Cómo nos llega el paciente? Nos llega con un dolor, puede ser de la cadera o de la rodilla, con claudicación para la marcha y con mucha impotencia para la marcha en aquellos pacientes donde se ha producido un deslizamiento inestable. Son pacientes que tienen hipogonadismo o los genitales poco desarrollados, ¿ok? Y también algunos relacionan una meralgia. Esto que podemos observar acá, el signo de Drennan, es aquella en donde tenemos al paciente en decúbito supino, vamos a hacer flexión sobre la cadera y debido a esta deformidad que vemos en el cuello, hace que se vaya en rotación externa. Otra cosa que podemos evaluar en la rayos X convencional, esta línea que vemos acá, que es el signo de la cuerda floja o signo de Still, no es más que la superposición de la metáfisis sobre la epífisis. También podemos observar cómo se achica la cefálica femoral y se ensancha la fisis. Otra cosa que tenemos es que en el momento de trazar la línea de Klein no corta el polo superior de la epífisis. Esto lo llamamos signo de Tretowan. Fíjense en este trabajo bastante significativo que fue publicado en el 2018, en donde relacionan el signo de la S y el signo de Klein. Fíjense que el signo de la S es mucho más específico y tiene mucha sensibilidad, tiene un 89% de sensibilidad y un 25% de especificidad. Sin embargo, estos dos combinados aumentan su sensibilidad y su especificidad. Entonces, de esta manera, esta es la forma del signo de la S como debemos verla en una rayos X de Lowenstein. Ahora, en esta vemos cómo está interrumpida. Otra rayos X, esta debemos pedirla solamente en aquellos pacientes donde tenemos un deslizamiento epifisiario capital femoral estable, ¿ok? La rayos X de Lowenstein o en rana no debemos pedirla en los pacientes en donde sospechamos un deslizamiento epifisiario inestable debido a que podemos llevar a este paciente a una necrosis vascular.
En este caso, podemos pedir un cross table. Otro tipo de imágenes que podemos tener o con la que podemos contar es la resonancia magnética. Sin embargo, es poco utilizada ya que el deslizamiento epifisiario es considerado una urgencia médica. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar en estas imágenes? Podemos diagnosticar un predeslizamiento. En estos pacientes vamos a ver cómo está la fisis mucho más delgada. Vamos a encontrar edema metafisiario y, por supuesto, la hemartrosis. Acá ya en un paciente que ha tenido el deslizamiento, fíjense acá la deformidad, ya la fisis mucho más ensanchada y la hemartrosis clásica. La tomografía también es un operador dependiente, sin embargo podemos ver en esta la hemartrosis o el líquido libre en la cavidad articular. Este es otro trabajo publicado en el 6 de febrero del 2020, en donde relacionan como instrumento predictivo en los deslizamientos epifisiarios la tomografía con el hallazgo operatorio. Entonces en estos estudiaron 27 caderas en los cuales se operaron entre cirugías de Dunn modificado y Parche, y pudieron observar que tenía una concordancia del 78%, realmente bastante buena. Y por supuesto nuestro caballito de batalla, y con lo cual nos sirve tanto de diagnóstico como de pronóstico, y aparte para resolver la cirugía, que es la fluoroscopía. Clasificaciones existen muchísimas con respecto al tiempo de evolución, aguda, crónica y crónica reagudizada, con respecto al desplazamiento, leve, moderado, severo, y en donde realmente la que es más utilizada es con respecto a la funcionabilidad. Esta, como dije anteriormente, acuñada por Loder en el 93, que la dividimos en estables e inestables. Por suerte, las estables representan un 85%. Este es el paciente que nos llega caminando sin ningún tipo de problema. Realmente nos refiere es un dolor en la rodilla, por lo cual claudica, y rotación externa o un acortamiento subjetivo de la extremidad. Aparte de esto, la necrosis avascular es 0% si no metemos aquí las iatrogénicas, y la evolución de estos pacientes es un 96%, a diferencia de las inestables, las cuales están representadas por el 15%. Por suerte, estos pacientes no pueden apoyar, refieren demasiado dolor. La necrosis vascular en el trabajo de Loder representó en esos momentos en 15 trabajos que eran los más significativos, de 23.9% de necrosis vascular y solamente un 47% de evolución satisfactoria. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, lo que queremos es estabilizar la fisis, evitar que se siga desplazando. Segundo, evitar las complicaciones que son más comunes, como la necrosis vascular, como la condrolisis y las deformidades, entre otros. Y aparte de esto, conservar en lo posible la anatomía de la cefálica femoral. Con respecto al tratamiento estable, en toda la revisión sistemática que realicé, realmente el gol estándar es el tornillo único, in situ. ¿Cómo se debe realizar esto? Existen múltiples técnicas y trazados, entre ellos uno de los más significativos, el de Francis John Lee. Sin embargo, con el uso del arco en C, esto no digamos que ha perdido cierta vigencia, pero se utiliza mucho menos. En este debemos colocar una aguja en el cual nos quede centro epifisiario tanto en la AP como en la Lowenstein. Recuerden muy bien que no hay que entrar en la cara lateral del fémur, sino este tornillo va a entrar es en el cuello. Acá, ¿por qué coloqué esta diapositiva? Aquí lo que realmente se quiere mostrar es la importancia del tubérculo epifisiario. El tubérculo epifisiario es relacionada con la piedra angular del deslizamiento epifisiario capital femoral. Realmente aquí es en donde se produce el desplazamiento. Y fíjense que en el momento en que el paciente se va acercando mucho más a la adolescencia, este tubérculo se va haciendo mucho más débil o va desapareciendo. En el momento en que vamos a realizar la colocación del tornillo, debemos intentar colocarlo o por encima o por debajo del tubérculo, debido a, primero, que se ha demostrado en modelos que si se coloca en el tubérculo puede ayudar al deslizamiento, y segundo, que está demostrado también que los vasos laterales llegan a este sitio, entonces podemos llevar también a una necrosis avascular. Con respecto a las inestables,
que si las estables tienen, es controversial las inestables muchísimo más. Primero, si vamos a realizar una reducción abierta o si vamos a realizar una reducción cerrada. Si va a ser anatómica o si va a ser in situ. ¿Cuándo la vamos a realizar? Si lo hacemos antes de las 24 horas o después de las 24 horas o a los 21 días. ¿Qué vamos a utilizar? Si se puede utilizar o no mesa de tracción. Si debe realizarse una capsulotomía descompresora o no. ¿Con qué lo fijo? Eso vamos a tratar de ir resolviendo estas preguntas, ¿ok? Muy bien, todos los trabajos que revisé realmente apuntan a que debe ser resuelta antes de las 24 horas. Petersen en el 97, todas aquellas que hizo antes de las 24 horas solamente tuvo un 7% de necrosis vascular, a diferencia de las que operó después de las 24 horas, en donde están representadas por un 20%. Gordon en el 2008 también tuvo muy buenos resultados realizando la cirugía antes de las 24 horas. En este solamente tuvo, o sea, no tuvo ningún tipo de necrosis vascular, aparte de operarla antes de las 24 horas, también hizo la artrotomía evacuadora, y a diferencia de aquellas que operó después de las 24 horas, las cuales se representan por un 12.5%. Pero uno de los más significativos fue el de calogranitis. ¿Qué es lo que vio qué fue lo que se vio en este trabajo? Que en aquellos pacientes que él operó antes de las 24 horas, tuvo 0% de necrosis vascular, al igual de aquellos que operó después de los 8 días. Y los que operó entre el día 24 y 7, tuvo 50% de necrosis vascular. Esto lo podemos traducir en que después del 7º día la presión intracapsular disminuye y esto favorece el flujo sanguíneo de esa cefálica. En aquellas reducciones en donde empezamos a hacerla cerrada o abierta, si podemos realizar una mesa de tracción, pues no. No hay que utilizar mesa de tracción para las inestables, ¿ok? ¿Por qué? Porque el movimiento que va a ser inadvertido, realmente no es una reducción ni suave ni gentil. Entonces, en aquellos pacientes que tienen un deslizamiento epificiario inestable, no debemos utilizar mesa de tracción. Y tampoco se recomienda hacerla cerrada, a menos que tengamos un monitoreo para la perfusión, como existe una técnica que voy a mostrar un poco más adelante. Esto en aquellos pacientes donde se decide hacerlo in situ, por supuesto, como dije anteriormente, sin mesa de tracción. La necrosis vascular solamente 2 de 23 casos en el estudio de Ratey en el 96. Este es otro estudio que es bastante significativo, el estudio de Maeda. Realmente, ¿qué fue lo que se hizo en este trabajo? Se hizo una artrografía en aquellos pacientes donde tenían deslizamiento inestable, y en el momento en que se hacía la reducción se podía observar cómo volvía el flujo a esa cefálica. Entonces, realmente a la conclusión que se llegó es que la reducción cerrada gentil no es necesariamente la que contribuye a la necrosis vascular, sino más bien debido a que en un momento en que se realiza la reducción de forma gentil, el flujo sanguíneo vuelve a retornar a esa cefálica. Este otro estudio en donde se demuestra de que la presión intracapsular también juega un papel muy importante en la necrosis. Se hizo en modelos de porcino esqueléticamente inmaduro, en donde podemos observar que en el momento en que se medían, la presión intracapsular era de 40 milímetros de mercurio. En el momento en que se duplicaba la presión intracapsular, podemos observar cómo la línea se volvía horizontal, o sea, perdía las pulsaciones. A diferencia de los pacientes adultos, de los modelos adultos, donde tenían esqueléticamente inmaduro, en donde triplicaban la presión intracapsular y realmente continuaba todavía con las pulsaciones o con las ondas de pulso. Como le dije anteriormente, en estos pacientes donde pensamos hacerla cerrada y estudiar desde el punto de vista por monitoreo y pues, se pueden utilizar para esto las mediciones de presión intracraneal. Todos arrojan a que hay que realizar el drenaje articular. En este trabajo se estudiaron 15 caderas, ya de por sí 7 venían perfundidas y 6 sin perfusión. Se realizó
la reducción de forma gentil, y se veía, aquellas que empezaron a perfundir, perfecto, las que no, se hizo una artrotomía percutánea con un desperiostizador bastante pequeño por la cara anterolateral, y de esa manera se observaba cómo volvía el flujo sanguíneo a esa cefálica. Otro de los que, por supuesto, no pierde aún vigencia es la fijación in situ. Está representada solamente por el 11.1% de la necrosis vascular. Está también recomendada la descompresión intracapsular. Y lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que mucho más adelante vamos a tener que lidiar con las deformidades que se forman en el cuello o en el acetábulo, ¿ok? Con el pinzamiento femoroacetabular y todo esto, que representan el 44.4%. Este es un estudio multicéntrico en Francia, donde estudiaron 94 casos estables, 92 casos inestables, y fíjense que en donde se veía más necrosis vascular era tanto en el DUM lateral, y aparte de esto, también la reducción cerrada donde no se hacía descompresión intracapsular. La fijación in situ y el DUM modificado, DUM anterior, unos porcentajes de 11% bastante aceptable. Ahora bien, el DUM modificado realmente ha sido depurado en estos últimos años. Podemos observar que realmente los resultados son cada vez mejores. En este trabajo, publicado el año pasado, en septiembre del 2019, por Davis y Richard, se pudo observar que en 44 pacientes, 31 caderas inestables y 17 caderas crónicas, solamente tuvieron el 6% de necrosis vascular. Entonces, en sí, no es la técnica, sino que ya se ha venido depurando. Lo que pasa es que es operador dependiente. Es una técnica bien compleja y la cual tiene que ser usada en manos expertas. Esta es una técnica también que hasta ahora tiene realmente los mejores resultados. Esta es la técnica de Parsh. Fíjense que la necrosis vascular está en 64 caderas, solamente está representada por el 4.7 de necrosis vascular, pero hay algo más significativo aún, que aquellos pacientes que realizó menos de 24 horas solamente tuvieron el 2.1% de necrosis vascular. Por supuesto, es una reducción abierta por un abordaje de Watson-Young. Por ser abierta, por supuesto, también tienen el drenaje del hematoma o de la descompresión capsular. Esta técnica es una técnica suave. Fíjense que primero se lleva la aguja hasta la región metafisiaria y después de la reducción digital se pasan las 3 agujas o el tornillo. Vamos a ver acá la técnica. Aquí podemos observar realmente el paciente en posición supina, en donde se coloca el dedo donde está la deformidad, se realiza flexión de esa cadera, se realiza abducción y rotación interna. Y el ayudante o segundo cirujano termina de pasar la aguja, la cual estaba colocada hasta la metáfisis. Esto solamente para observar qué es lo que está sucediendo en esa cadera. Fíjense cómo en el momento de hacer flexión, acá en el fluoroscopio, ahí se puede observar cómo se ve flexión, cómo se hace abducción, existe la reducción completa y después de esto la rotación interna. Otra técnica que en los últimos años está agarrando mucho más auge es la técnica de Liebert-Scharer. Está popularizada por Schoenecker. Esta consta de 3 pasos. Lo primero, valorar la estabilidad. Si realmente estamos frente a una cadera estable o inestable, ok, si es móvil o si es inmóvil. Y en caso de que seas móvil, si estamos frente a un deslizamiento que tiene un periósteo indemne o un periósteo roto. ¿Cómo vamos a saber esto? Bajo fluoroscopio vamos a realizar una ligera tracción y abducción, y si la cefálica femoral se valguiza, podemos pensar o intuir de que el periósteo posterior está indemne. Ahora, si no se mueven y se mueven de forma independiente, ahí ya entramos perdiendo. Segundo paso,
Por supuesto, la reducción, a diferencia de la de Parsh, esta primero se hace abducción, luego flexión de la cadera y por último rotación interna. Lo que hacen es ese pequeño cambio. Esta técnica, como le dije anteriormente, esta técnica es cerrada, ¿ok? Cerrada. Lo que sí es que existe un equipo para monitorizar el flujo sanguíneo de esa cefálica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se coloca el tornillo, se coloca por el orificio del tornillo canulado el catéter de presión intraneural, la cual se lleva hasta arriba. En caso de que no existan las ondas, se hace una descompresión capsular mini-open con un desperiostizador. Ahora bien, ¿qué utilizar? Si vamos a utilizar un tornillo de rosca 32, si vamos a utilizar un tornillo rosca 16, si vamos a utilizar un tornillo rosca completa. Pues todos los trabajos se inclinan a que se debe utilizar o un tornillo rosca 32 o un tornillo rosca completa. Esto demostraron en los trabajos de modelos de punto de vista biomecánico ser mucho más estables y además mucho más sencillo de retirar. Uno o dos tornillos, pues en las estables, como dije anteriormente, el gold estándar es utilizar un solo tornillo. En las inestables, en lo posible pasar dos tornillos, realmente tenemos una reducción anatómica y se puede pasar por ese cuello un par de tornillos y de esta manera evitar, de esta manera mucho más el deslizamiento. Ahora en una fijación in situ, inestable solamente cabe un tornillo. ¿Cuándo fijar la otra cadera? Si hacer una sola cadera o hacerla las dos. Realmente existen varias escalas. Una de las escalas que últimamente se está utilizando es la de Oxford modificada. Este trabajo que fue publicado este año, en abril, se utiliza la escala de Oxford. En aquellos pacientes en los cuales se encuentran por debajo de 20 puntos, tienen 96% de probabilidad de que se afecte la cadera contralateral. ¿Qué es lo que se ve en esto? En esto se ve el núcleo de crecimiento del ilion, el cartílago trirradiado, trocánter mayor y menor y por supuesto la fisis de la cefálica. Ahora bien, en este último trabajo mejoraron la predicción. Tomaron en cuenta la edad en aquellos pacientes menores de 11 años, aparte con una escala de Oxford, menos de 20 puntos y con un ángulo epifisiodiaficiario menor a 21, sí o sí estos pacientes con un grado de 98% de posibilidades de deslizamiento hay que fijarla. Este es otro trabajo, este ha perdido un poco de auge, pero lo quise traer a colación también, el trabajo de Zenius. Esta técnica realmente fue publicado en el 2007 y lo que toma en cuenta es el ángulo de inclinación posterior. ¿Okay? Esta si se encuentra por encima de lo normal, por supuesto hay que fijarla. Y bueno, lo que nos encanta a nosotros, los que hacemos cirugía reconstructiva, por supuesto las osteotomías, bi o triplanar, existen múltiples osteotomías, tanto de la cefálica como del cuello y como de la parte proximal, digamos la parte epifisiaria proximal del fémur. Por supuesto, mientras más nos acercamos al cora, va a ser mucho mejor. Sin embargo, una de las que son más significativas es la osteotomía de Sowik, que es una osteotomía intertrocantérica, también se puede realizar, por supuesto, subtrocantérica, y esta fue descrita para deformidades amplias, ¿ok? Para aquellas caderas que eran crónicas y tenían una deformidad muy, muy grande. Ahora se utiliza hasta para deformidades por encima de 60 grados. ¿Qué es lo bueno de las osteotomías? Primero, que van a mejorar de forma efectiva la deformidad y, por supuesto, también mejora la parte funcional. En esta osteotomía se corrigen los tres planos, tanto el plano coronal como el sagital como el rotacional. Aparte de esto, por supuesto, como estamos alejando la jiba que se produce en el cuello, reduce el pinzamiento y aparte de esto, existe prácticamente un riesgo de necrosis de 0% y no está contraindicado en la obesidad. Este es un caso bastante antiguo, las rayos X no ayudan mucho, pero este es un paciente que tuve la oportunidad de operar con el doctor Pulido, por allá en el 2012 aproximadamente.
Este paciente, fíjense que llegó con un acortamiento subjetivo, rotación externa y claudicación. Lo llevamos a mesa operatoria y de forma percutánea realizamos una corrección con un fijador externo multiplanar. Aquí podemos observar cómo descendiendo el trocánter mayor le podemos dar tensión a ese glúteo y de esa manera la claudicación va a mejorar. Por supuesto, la cápsula articular, el espacio articular también abre y de esta manera también en el corte podemos rotar la extremidad llevando la extremidad al frente. Veamos acá también cómo existe muy buen espacio articular. De esta manera le estamos dando un tiempo más de cadera a estos pacientes. Este es un segundo caso, este caso sí lo operé acá en Chile. En un primer momento se le hizo una fijación in situ. Fíjense cómo aquí comienza a necrosarse la parte articular de esa cabeza femoral y a exponerse, a hacerse intraarticular. Entonces decidimos retirar ese tornillo y fíjense acá el pinzamiento que existía. Este paciente lo planifico para hacer igual una osteotomía de Zowie. En esta vez lo que utilizo como material es una placa. La quise traer para que viéramos esa diferencia en donde podemos utilizar tanto placa como fijación externa. Esta placa, quiero hablar un poco, es una placa que ya quedó discontinuada por Sintes. Tenía un problema, este es de 150 grados. Si no se realiza esto que realicé acá, que es la traslación, o sea, la segunda ley del Cora, y que era el problema realmente que arrojaba esta placa, estamos realizando una tercera ley del Cora si no trasladamos y se crea un eje de doble carga. Ahora bien, aquí está el paciente operado, aquí está la Lowenstein y el paciente también con sus rótulas al frente, sus pies y con una buena ABD. Aquí podemos ver al paciente caminando, ¿ok? Su pie al frente, realmente con una claudicación bastante sutil, pero bastante funcional también. Esta acá se dice que es el futuro de los deslizamientos epifisiarios. Sin embargo, hasta ahora no ha pasado la prueba del tiempo. Lo publiqué porque en los dos últimos hipos que se han dado han llevado póster bastante interesantes sobre este material. Esto funciona, realmente el free glide lo que funciona es como un facier Duval, ¿ok? Es un tornillo telescópico y en el momento en que va creciendo el epífisis también va creciendo el tornillo. Ahora para finalizar, para llevar a casa, por supuesto, fijación in situ, si es estable, tenerle en cuenta que es el gold estándar. Si es inestable, no utilizar mesa de tracción, está sugerida la artrotomía descompresora y solamente un tornillo. Reducción, en las inestables hay que realizar reducción anatómica y descompresión capsular. ¿Por qué técnica? Por las que mejor manejen, los que hacen PARSH muy bien, los que tienen mayor experiencia y pueden hacer un DUN modificado, un DUN anterior perfecto, y hasta ahora, bueno, los que nos mostraron que se puede hacer de forma cerrada, pero teniendo en cuenta la pulsación de esa cefálica o el flujo sanguíneo por medio de los catéter intracraneales perfectos, tipo de tornillo, en lo posible rosca completa y poder pasar por lo menos 4 aristas o espiras a esa fisio. ¿Urgente o diferidas? Bueno, las que son estables podemos diferirlas, las inestables, todos los trabajos demuestran que deben ser tratadas antes de las 24 horas y realizar, como dije anteriormente, descompresión intracapsular. En caso de que no se pueda hacerla en las 24 horas, después del 8º día, para evitar la ventana insegura. Fijación uniobilateral, basarnos tanto en la escala de Oxford como en los pacientes que tengan, que sean menores de 11 años y, por supuesto, con un ángulo epifisiodiafisiario también inadecuado. Y bueno, las osteotomías también las tenemos en cuenta
Como dije, esto también es operador dependiente, sin embargo ayuda muchísimo y con muy, muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Excelente charla, Lenín. Bastante completa. Deja de compartir pantalla, por favor. Bueno, mientras llegan las preguntas, una pregunta, Lenín. Según tu experiencia, ¿qué prefieres? ¿Osteotomía triple o con placa? Ya va, un segundo que estoy tratando de dejar. ¿Ahí se dejó de compartir la pantalla o no? ¿Aló? Ahí. Perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchas? No te escuché la pregunta. Estaba muy entrecortado. Cuéntame. Te preguntaba que según tu experiencia, ¿qué prefieres? ¿Osteotomía triplanar con placa o con dos? Mira, siempre eso se lo ponemos al paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque, o sea, por mí realmente me gusta más la fijación externa, es percutánea, se respeta la biología de ese hueso y además podemos colocar hasta el paciente, que la mayoría, por supuesto, son pacientes obesos, lo podemos poner a cargar de inmediato, ¿ok? Ahora bien, hay personas que realmente no toleran la fijación externa, entonces en estos pacientes es lo que le ofrecemos la fijación con placa. Los dos realmente dan los mismos resultados, sin embargo con la placa, por supuesto, yo soy un poco más precavido y no lo pongo a apoyar de una vez. Ok. Una pregunta del doctor Renan Arauz, que felicita y que si has tenido experiencia de deslizamiento. No, se quedó congelado, no te escucho, no escuché la pregunta. ¿Que si he tenido? Probablemente la pregunta, Lenin, fue por YouTube. Ajá. Creo que José está teniendo problemas con el internet. Mientras él se Ok. reconecta, voy a Sí. leer algo aquí que tenemos del doctor Claudio Meneses. Ok. Te felicita por tu presentación y pregunta qué rol le das a la artroscopia post-fijación. Perfecto. Mira, realmente yo no hago artroscopia, sin embargo, tenemos en el hospital personas que hacen artroscopía y me parece realmente muy buen trabajo realizar una artroscopía posterior a la fijación, debido a que de esa manera podemos ver los vasos del flap posterior. Entonces eso nos ayudaría realmente a tener un pronóstico de esa cadera, saber si realmente va a tener vitalidad o se va a necrosar. En el O momento, sea, o sea, en el momento tanto de hacer solamente la fijación, a como hacer, aparte de hacer la cuelloplastia o la plastia del cuello, y hacer la remodelación también del labrum en caso de que esté dañado. okay, o sea que la sugerirías Como, como sí, evaluador pronóstico. sí. Perfecto. Bueno, tienes varias felicitaciones aquí de varios de los compañeros. Y Eduardo Lizarraga te pregunta si fijas profilácticamente a todos los pacientes obesos. Mira, dependiendo ahí, bueno, siempre me baso en la escala de Oxford, ¿ok? Ahora bien, si tenemos un paciente en lo cual está en ese 5% que representa los deslizamientos epifisiarios atípicos, sí lo fijo. Sí lo fijo porque tienen indicación de fijarlo, ¿ok? Ahora, en estos pacientes que realmente son obesos pero no tienen ningún otro indicador, me baso en la escala de Oxford. Ahora, si tiene menos de 11 años, si tiene una escala de Oxford, por supuesto por debajo de 20 puntos, y tiene un ángulo epifisiario por encima de 21, por debajo de 21, lo fijo. Perfecto. Lenin, aquí volví. Eso. ¿Me escucha? Sí.
Te hacía la pregunta del doctor Renan Arauz, que Ok. te pregunta si has tenido alguna experiencia con un deslizamiento y posterior infección. Mira, no. No, pero sí supe de uno que sucedió en Yaracuy. Ok. En San Felipe hubo un deslizamiento epifisiario y posteriormente se infectó y sacaron la cefálica y bueno, está todo. Pero no me ha pasado. Okay, No me ha pasado. perfecto. Porque, A ver. Hernán, saludos. ¿Le ha sucedido a Hernán? A Renan, Eh, bueno, no, hizo la pregunta. la pregunta y dice que no. Buenas noches, Ricardo Ríos. Saludos, excelente charla. ¿Tiene alguna experiencia con fijación anatómica por técnica de lujación controlada? No la hago. La expiación controlada se hace de dos formas. O bueno, realmente las dos son bastante similares. La que nombré allí, que es el DUM modificado, en donde realmente se hace una osteotomía en el trocánter mayor, pero una osteotomía que realmente es lateral y se diseca el flap y de esa manera se luxa de forma controlada. Pero realmente yo no la hago, yo la que hago es PARCH, ¿ok? La cual da los mismos resultados y, o sea, la puedes hacer reducción anatómica y realmente es mucho más seguro de no lesionar el flap posterior. Okay. Lenín, el doctor Renan comenta que sí le ha pasado infección. Él no es un problema técnico que no veía. Ok. No, de verdad que No no. sé si le damos, si quiere el doctor Renan Sí, conversar dale un el poco audio. de la... Claro, ¿Ah? dale el audio para que compartamos eso. Después dar el audio, Alfredo. Bueno, doctor, ya estamos aquí trabajando en eso. A ver si Renan nos comparte su experiencia. Ahora, Lenín, mientras busco aquí a Renan, ¿pudieras hablar nuevamente de esa tendencia actual que es la reducción sutil? Porque inicialmente nosotros nos formamos diciendo de solo la fijación in situ, donde no había que hacer reducción, sino fijarla como estaba. Resulta que evidentemente, como tú mostraste, hay tendencia hacia no solo el drenaje y la descompresión, sino una reducción con mejores resultados y evitar así las deformidades posteriores. Eh, ¿Puedes comentar un poquito más e insistir la maniobra? Porque el video estuvo buenísimo y creo que eso es parte del futuro de lo que hacemos ahora. Sí, el video es un cortesía del doctor César Gil, excelente especialista realmente, representante de Latinoamérica y Colombia. Fíjate una cuestión, realmente ¿por qué se busca realizar una reducción en estas caderas y en mucho más las inestables? Porque, como dije anteriormente, lo que queremos es buscar la funcionabilidad y la anatomía de la cefálica, ¿ok? Evitar ese domo que se forma en el cuello, esa jiba, ¿ok? Que realmente es lo que nos da como secuela la marcha con rotación externa, el acortamiento y todo esto. Entonces, existen dos técnicas. Está la de Parsh, ¿ok? Que fue descrita en el 2007, en donde lo que se hace es, por un abordaje de Watson-Young, realmente a mí me gusta más el abordaje de Smith-Peterson, ¿ok? De esa manera veo el cuello de frente. Pero la técnica real está descrita es con el abordaje de Watson-Young. Se lleva el dedo a donde está la deformidad del cuello y de forma gentil, sin usar mesa de tracción, sin nada, se realiza flexión, abducción y rotación interna. De esa manera reduce la metáfisis con la epífisis. Y el cuello, que una vez que anteriormente fue llevado hasta la metáfisis, lo termina de pasar el ayudante, el segundo cirujano, mientras uno está realizando la reducción. Esa es una. Y está también la técnica de Lidberer-Scharer, esa es mucho más reciente, o sea, o fue popularizada últimamente porque realmente es más antigua. En esta lo que se hace, esta es la maniobra que se utilizaba para fracturas de cuello femoral. En este lo que se hace es, primero se realiza la abducción, luego la flexión y por último la rotación interna. Varían esas dos técnicas en ese mínimo detalle. Uno es primero flexión, el otro es abducción. Y las dos, bueno, posteriormente abducción y rotación interna. Perfecto, Lenín. Ya el doctor Renan tiene audio, si quiere aportarnos un poco. Hola, buenas noches. Buenas Renan, noches. amigo.
Saludos, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios, acá trabajando. Con COVID y sin COVID hay que seguir. Mira, casualmente, Lenin, aparte de felicitarte, porque tremenda plática siempre, ¿no? Dejando muy alto el nombre de Venezuela, de Chile ahora también. Muchas gracias. Eh, sabes que me pasó este caso muy curioso, no he encontrado todavía mucha información. Lo que vivimos fue un niño de obeso, con su característica dolor en la carretera de la rodilla, que le pasaron más o menos 2 meses. Cuando llegó, la izquierda estaba desplazada, que animó, ¿no? A hacer una fijación in situ y hicimos la fijación en el lado derecho y todo iba bien. Luego se cayó en la piscina con tan mala suerte que se lastimó sobre la cadera derecha. Le tomamos su radiografía inicialmente, él no tenía ningún indicio de hematoma enorme, infección ni nada, y se le dio vigilancia, analgesia, la descarga. Y todo esto es porque la izquierda ya sabemos que la tenemos que hacer una intervención más adelante, ya que tengamos la oportunidad de hacer la remodelación del cuello y todo lo que se necesita. Y fíjate que regresó con fiebre, le tuvimos que hacer el ultrasonido ya, viste que tenía la infección. Y bueno, se hizo su lavado, se hizo su drenaje. Pienso que se tomó a tiempo el paciente, pero igual le retiré el tornillo. El asunto es eso, dejarlo tranquilo, ya garantizar que se vaya esa infección del todo y vigilarlo a futuro y que no, rogar, ¿no? Que primero que baje peso y segundo que no se vaya a comprometer toda la circulación de la zona, porque ya viste que si con un deslizamiento aumentas la presión intraarticular, ahora con una infección, con una artritis séptica, sí. Entonces, esa era la parte de si Sí, fíjate que estuvo. realmente no me ha pasado, pero sí supe de un caso que sucedió allá en Venezuela, en Yaracuy. Y fíjate una cuestión, esa cefálica se perdió. O sea, la cadera eh, se hizo después de la infección una necrosis completa y desapareció. Se quedó sin cabeza, ¿no? Ujú, sí, Bueno, y es que la pandemia hace que la gente tenga miedo de venir al hospital. claro. Y entonces nos llegan tarde, lamentablemente. Y el otro caso que tengo es una niña, pero ella sí fue un caso curioso. Es una osteomielitis eh, por un absceso de psoas que Ujú. drenó, que estuvo 7 días en un hospital en la región rural. Ya cuando la traen a la capital, bueno, todo el mundo ya lavado y decir, bueno, Dios, ayúdanos que esto no se le vaya a ir mal. Y ya que está con su espica, el papá dice que la niña se paró con todo y espica dentro de la cuna que la teníamos en el hospital, con el calor, ¿no? Con el hemicalor. Ok. Y según él, ¡pum!, se cayó sentada dentro de la cuna. Y era llanto y llanto. Le fuimos y le Pero tomamos la una, radiografía. pero una explica por la Porque, osteomelitis. porque le estábamos protegiendo el hueso, porque había hecho una osteomelitis, hermano. O sea, eso Ah, ok. fue la historia de dejarla encerrada en el hospital para que no nos llevara de nuevo los 6 días eso que trataron de sacarla de donde estaba hasta acá, hasta la capital. Porque Panamá es pequeño, pero los caminos son malísimos. Si no tienes carro ni helicóptero, pues tienes que caminar buen par de horas. Entonces, esa niña con todo y espica se cae pensando nosotros en proteger el fémur distal, porque en realidad la infección lo tenía más focalizada acá. Y cuando tomamos la radiografía, ahí es donde está la duda. Tenía un deslizamiento. Entonces, ¿fue traumático o fue secundario a la misma infección que ella traía por el psoas? O sea, Claro. ya por la lesión que tiene. Y yo pienso que sí, que ya venía con su compromiso y que como bien señalaste, se le fue la circulación y ahora nada más sería un asunto de esperar y a ver qué pasa, qué crece allí más adelante, porque igual está pequeñita, tiene menos de 3 años. Ah, perfecto. Listo. Gracias, Renan, Gracias, Renan. por acompañarnos. José, le abrí el micrófono al doctor Galván. Que Perfecto. siempre su aporte aquí, bueno, es bienvenido. Bienvenido, doctor Galván. ¿Algún Profesor. comentario? Lenín, un gusto oír tu charla, muy completa. De hecho, algunos tips nuevos. La verdad es que le voy a agradecer que me la pasen y la graben para oírlo con calma porque me pareció tan completa, porque hay que oírla poco a poco eh, para sacar conclusiones. Bueno, tú sabes que mi fuerte es la cirugía reconstructiva, sobre todo las secuelas de este problema. Yo he pasado por todas las etapas. Fijación externa me fue muy bien eh, para hacer la osteotomía triplanar. Luego hubo una ventana en mi historia en la cual intenté hacer
reducciones, la cirugía abierta con la luxación controlada. Es una cirugía que de verdad es mucho más compleja que hacer una osteotomía. Tiene muchos más pasos, sobre todo que en pacientes obesos es muy complicado. Y las posibilidades de necrosis son importantes. Entonces, yo prácticamente he tenido 2 necrosis y con eso es suficiente, ya que con la fijación externa, al final yo hice una presentación de 75 casos, la última vez que la hice en Perú, en el 2005, yo seguí haciendo, o sea que seguramente pasé de 100 casos, no tuve ninguna necrosis, haciendo fijación in situ en las inestables y luego fijación externa, y en las estables hacer la osteotomía triplanar con el tutor. Luego llegó las placas bloqueadas y también me ha ido muy bien. Con las placas bloqueadas hago exactamente lo mismo que hago con el fijador externo, solamente que el paciente se levanta y ya no tiene el fijador. Por supuesto que es una cirugía también que requiere mucho entrenamiento, realmente ambas. Y como dice Lenín, depende mucho del tipo de paciente. Hoy en día la gente, esos pacientes tan obesos, hacer una cirugía abierta es complicado. Entonces, yo sé hacer los dos y realmente no sé cuál es mejor porque los dos van muy bien. Tanto la abierta como la cerrada, la osteotomía es la misma. La diferencia es que el fijador va por fuera y en el otro va por dentro, porque cuando yo coloco una placa bloqueada, lo coloco como si fuese un fijador. En cuanto a la cirugía abierta, aquí se la dejo a Carlos Araza, que lo hace muy bien, yo lo ayudo y a él le sale bien. Yo prefiero hacerlo con osteotomía cuando es secuela, pues, cuando es secuela. En cuanto a lo agudo, tengo muy poca experiencia. Yo nunca he trabajado en urgencias, pues muy poquito, y no tengo experiencia en cuanto a qué hacer con un paciente en agudo. Todas mis operaciones en toda la historia de mi profesión ha sido, si se quiere, cirugías electivas o urgencias diferidas. Te felicito por la charla súper completa y te digo que la voy a oír, hay que oírla y pararla para asimilar y anotar la cantidad de respaldo científico, además en lo cual te apoyaste. Eso estuvo muy bien. Gracias, Doc. Doc, y una pregunta. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con el free gliding screw? ¿Con el tornillo? No, con el sliding, con el fascio dual chiquitico. Ajá. No lo he tenido, lo he tenido en mi mano, pero en los talleres. Mira, a mí me parece que puede ser útil, pero en un paciente que a mí nunca no se me ha presentado tampoco, que sea un paciente que le vaya a hacer una fijación in situ y que además sea muy joven. Porque si es un paciente por encima de 13 años, no veo el sentido de colocarle un tornillo deslizante, porque él está a punto de terminar de crecer. Entonces tendría una indicación la cual es muy pequeña, que son pacientes jóvenes que tengan deslizamiento, lo cual se presenta muy pocas veces. Claro. Perfecto. Sí. Muchas gracias, doctor, por el aporte. No sé si el doctor Nayib quiere aportar algo. Está levantando la mano. Ok, aquí estoy. A ver si también dio audio. Bueno, buenas noches, hermano Miguel, Lenín. Excelente conferencia, de verdad completa, como dijo Miguel. Tuve la gran suerte de aprender con Miguel sobre esta patología y el manejo de ella. Una de las cosas que comentaste sobre las líneas de John Lee, sí, para mí siguen siendo muy útiles porque te orientan, así tengas el intensificador de imagen a mano, te pueden orientar desde dónde vas a entrar con el alambre de Kirchner y después de ahí poder pasar al pasar el alambre de Kirchner en la fijación de situ, fijación in situ, ya está listo, la cirugía terminó. Entonces, a pesar de tener el intensificador y ya ir planificado con
radiografías, tanto en proyección antero-posterior como en Lowenstein, te permite tener idea de dónde vas a iniciar. Me parece excelente. Te felicito de nuevo, la charla completa y igual pienso que la fijación externa en paciente obeso es mucho más fácil hacer la osteotomía triplanar de Southwick que abrir, y porque va a sangrar mucho el paciente, tienes que abrir mucho para poder lograr atravesar toda la cantidad de tejidos para llegar al hueso. Creo que es mucho más complicada y generalmente, recuerda, son pacientes obesos, ¿ok? Igual que Miguel, acuérdate que la epífisis proximal del fémur, el aporte al crecimiento es del 15%, y el paciente cuando te hace deslizamiento epificiario generalmente es un paciente que está entre la edad de 11, 12 años. Paciente más joven, que es raro verlo, ¿ok? Ves pacientes 12, 13 años que ya lo que le queda de crecimiento es poco, ¿eh? Pienso que a menos que sea un caso muy excepcional, un paciente menor de 10 años, menor de 11 años, pudiera tener indicación el tornillo deslizante. Y te felicito de nuevo, excelente, Lenín. Gracias, doctor. Lenín, tienes otro comentario de Renan que te dice que si dejarías los fijadores para pacientes obesos mórbidos y las placas para solamente pacientes de índice de masa corporal normal. No, vuelvo y repito, las dos se las planteo al paciente, ¿ok? Pero trato de convencer al paciente obeso de que sea con fijación externa. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para nosotros. Lo único que yo creo que hay que hacer es, porque todo es percutáneo, es curar las flechas en el momento en que se hagan cuando uno está haciendo la maniobra para corregir las deformidades que tiene de antecurvatum, o sea, de la jiba que tiene, para llevar la jiba hacia atrás y por supuesto, corregir la rotación externa. Pero no, las dos se las coloco a los pacientes que ellos escojan, que es lo que deciden. Porque hay personas que realmente no toleran el fijador. Normalmente el paciente presenta una triple deformidad y normalmente la principal es varo. ¿Alguna vez has tenido un paciente con coxa valga que presente un deslizamiento agudo? ¿Alguna sugerencia para la fijación? Sí, bueno, claro que sí. Fíjate que no sé si tú recuerdas un paciente que también tuvimos allá en Yaracuy, creo que era una osteodistrofia renal, creo que era, que tenía o sea, se deslizó y se fue en valgo. En estos pacientes, a diferencia, o sea, la reducción en agudo igual se hace de forma gentil, pero en vez de llevarlo a varo, lo llevas hacia el centro, hacia la línea media, o sea, a un poco de valgo, ¿ok? Igual, flexionas y rotas externamente y tiende a reducir la cefálica. Ojo, esta reduce solo cuando el periósteo, el flap posterior del periósteo está indemne. Si está roto, no va a reducirse, va a estar moviéndose para todos lados y la única forma de reducirlo es abierto. Lo que sí recomiendo es que una vez que esté reducida, fijarlo con aguja. ¿Ok? Donde quede. Puede ser desde el cuello a la cefálica, porque si no se van a estar moviendo de forma independiente. Mira, una cosa, la fijación externa para esto merece un capítulo aparte, porque la forma como lo hacemos, primero, no es muy popular, muchísima gente no lo sabe hacer, eso fue algo que nosotros empezamos a hacer hace tantos años que la gente lo olvidó, los pocos que lo hacían en el mundo. Hay pocas publicaciones sobre eso. Yo sí tengo mucha experiencia, que ustedes la conocieron y vieron cómo se hace. No es complicado, pero se necesita unos pines muy largos en los pacientes que son muy obesos. Entonces, conseguir esos pines no es fácil. Eso primero. Y lo otro, tienes que tener unos hemiaros, idealmente, unos hemiaros que yo mandaba a confeccionar. Y esos hemiaros se utilizaban
en esos pacientes y facilitaba mucho la cirugía. Entonces, no es una cirugía que realmente uno puede ofrecer fácil, no, ponle este tutor o aquel, porque ese tutor realmente no existe. Era algo que nosotros usábamos allá en Venezuela porque era fácil mandar a hacer un hemiaro de 7 orificios con un diámetro, o sea, la abertura del diámetro era de 220. Eso no existe en el mercado. Hay que mandarlo a hacer y tenerlo uno bajo su armamentario. O lo puedes hacer con algún otro tutor, pero tendrías que empezar a pensar qué es lo que vas a hacer. Entonces, hay que pensar bien en cómo lo vas a hacer con fijación externa y qué es lo que cuentas. Y los pines. Los pines tienen que ser de 220 o a veces de 300 milímetros. Yo aquí en Colombia, llegando, hablé con una casa comercial y le dije, mira, si tú me traes a mí unos pines de 300 milímetros y un buen cortador, yo utilizo esos pines y eso es lo que hago. Yo utilizo, inclusive para cosas chiquitas, utilizo pines largos y después los corto. Y entonces lo que tengo son unos pines de 300 milímetros y rosca de 30, de 40, 50 y hasta 60. Que es el máximo de pines cubiertos de hidroxapatita, ahora que lo tengo, y de roca cónica. Pero conseguir esos pines no es tampoco fácil en el mercado. Entonces la fijación externa sí es gente que se dedica a eso. En cambio, hacerlo con fijación interna, un fijador externo que va por dentro, como me gusta llamarlo, para que se entienda bien que estamos haciéndolo con la misma filosofía. Sí, puedes colocar una placa de síntesis, puedes colocar una placa condilar inversa, es decir, la del lado derecho lo pones en el lado izquierdo y te da la curvatura perfectamente con una placa condilar, pero en la parte proximal. Y hay algunas otras placas que se pueden usar. La placa que mostraste en uno de los últimos pacientes, que es la placa de 140, tiene que ser un paciente muy chiquito porque esa placa trae tornillos de 5 milímetros que son muy delgados. Entonces, esa placa no recomiendo que la uses a un paciente grande y obeso. Puede ser un paciente pequeño como el que tú mostraste, que estuvo muy bien. Pero del resto, hay unas placas de tercio proximal de fémur que también la he usado y se puede usar. Eso ahí sí hay, pero para la fijación externa tienes que tener muy claro qué es lo que vas a usar. Otra cosa, Lenín, lo que dice, con respecto a lo que dice Miguel, con un tutor tú eres capaz de mandar a parar al paciente prácticamente al día siguiente de la cirugía. Claro. Pero con una placa, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para mandarlo a apoyar? De 3 semanas a 4 semanas lo pongo a apoyar de forma parcial. Que por lo menos, 4 semanas. Sí. Sí, allí depende de la placa que uses. Por ejemplo, con la placa condilar que usas la inversa, de la cadera derecha usas la del fémur izquierdo. Sí, la hemos utilizado. Ajá. Sí, y la última placa tiene tornillos de ángulo variable, de huequitos donde pones tornillos de ángulo variable. Que es súper firme. ¿Ok? Súper firme. Yo sí me aguanto unas 3, 4, así como dice Lenín, simplemente por precaución, pero da la sensación de que puedes ponerlo a parar al día siguiente, pero yo me aguanto, por lo menos que haga un callito ahí, pero podría hacerlo el primer día, pero por precaución, siendo una placa, pero es que ya eso no es una placa realmente, es un tutor que estás poniendo, que va inclusive despegado del hueso. Pero como el paciente puede mover y cuál es el apuro, yo no lo quiero parar, no hay ningún apuro tampoco. Bueno, los tutores tampoco es que lo paro el día siguiente. Si puedes hacerlo, sí, lo puedo hacer, pero depende del muchacho. Hay muchos que son más aguaditos pues, y les duele y están tranquilos, y otros que se paran rápido. Claro, totalmente, pero los tornillos perfectos, pero tienes una sola placa, mientras que con el tutor puedes tener varias barras y el andamiaje como tal es un poco más fuerte que la placa, ¿no? Entonces, a mí me daría temor con una placa mandarlo a parar de inmediato. Y el hecho que haya carga también estimula la formación de callo, ¿no? Eso también lo hemos aprendido, ¿no? Bueno, tienes que, a ver, cuando lo haces abierto y depende de cómo lo hagas, si sabes hacerlo bien, protegiendo la vascularización del hueso y sin usar lo que yo llamo Nagasaki
Hiroshima y Nagasaki, que es el electro que usan como un soplete. Y si sabes proteger la vascularización, inclusive puedes proteger la vascularización, proteger todo, si lo haces. Pero eso también hay que aprenderlo. Hacer un abordaje grande sin despirostizar el hueso. Eso también hay que aprenderlo. Eso es otra cosa, que también es un capítulo aparte de la reconstrucción, de la cirugía reconstructiva. A mí me gustan los dos métodos. Yo creo que son básicamente la única diferencia es el tamaño de los pines. Uno usa unos pines muy largos, el otro usa unos pines cortitos. Uno usa un tutor mucho más rígido, que es el tutor externo, y el que va por dentro un poco más débil, y entonces hay que aguantarse un poquito con el apoyo. Mira, y igualmente con el advenimiento e insisto, con estas técnicas nuevas y el boga de estas técnicas nuevas cerradas, yo creo que estas conferencias, estas conversaciones en un par de años, si logramos hacerlas en agudo, no vamos a tener que hacer o se van a disminuir la posibilidad de hacer correcciones, porque si logramos hacer con técnicas eficaces, hacer las correcciones en agudo, percutáneos y cerrados, no tenemos deformidades postsecuelares. Entonces habría que ver con la prueba del tiempo, como todo ha pasado, que simplemente es un péndulo, ¿no? Y voy a decir un comentario con relación a eso, y permito, José, porque es que me lo mandaron por privado, pero no está identificado, dice como iPad. Sí. Te manda saludos, Lenín, te felicita y hace una aseveración interesante, que ante los deslizamientos crónicos se debe recordar que se generan lesiones en el labrum y las osteotomías extraarticulares no solucionan el problema, y probablemente puedes tener un paciente con una corrección de la deformidad mecánica, pero sigue con dolor. Entonces es una consideración interesante. José, ¿tienes otras preguntas más adelante de Ricardo Ríos? Sí, aquí hay otra pregunta. Esta pregunta, ¿por cuánto tiempo deja el fijador externo en caso de fijación externa? Y en caso de fijación interna, ¿cuánto tiempo deja el tornillo o la placa? ¿Y en cuánto tiempo indicas el apoyo? Creo que respondiste lo del apoyo ya. Sí, lo mando a apoyar cuando es con semanas. fijación interna, a los 21 días, 4 semanas, lo mando a apoyar. Cuando retiro el tornillo, una vez que ya vea que se está desapareciendo la fisis, ¿ok? Sin embargo, había un artículo muy importante, no lo dejé acá, en donde ellos recomendaban también dejar para aquellos pacientes que son muy jóvenes, dejar un poco el tornillo un poco largo, ¿ok? Con la finalidad de que no quede incrustado en el cuello. Esto lo retiro, como dije anteriormente, una vez que la fisis ya haya cerrado, para evitar de que no se vaya a deslizar. Porque la idea de todo esto es que no se siga deslizando, ¿ok? El fijador externo, ¿cuándo lo retiro? Cuando esté consolidado, ¿ok? Y consolida demasiado rápido. O sea, consolida quizás tan rápido como consolida un soporte pélvico, porque como le está recibiendo estímulo muy, muy rápido, porque lo estamos mandando a caminar, entonces realmente a los 5 meses ya está consolidado. Entonces, ahora, con diferencia de la placa, sí tardo la retiro como a los 10 meses o un año. Mira, perdón, Lenín, el comentario que me Ok. enviaron, ya aquí lo rectificaron, y el saludo fue de El terror de Guanare, del doctor Carlos Parga. Ok. Tienes otro comentario aquí, José, de Eduardo Sí, Lizarraga. Lenín, el doctor Elizarraga comenta que él no retira el tornillo. ¿Alguna experiencia sin retirar el tornillo, Lenín? Mira, realmente la recomendación es retirar el tornillo. Además que, fíjate que esta es una cadera que realmente está enferma. Entonces, de por sí tiene algún tipo de deformidades. Y mucho, mucho más adelante pueden requerir una prótesis. Entonces, lo ideal es que una vez que se vea cerrada la fisis, retirar el tornillo. ¿Por qué? Eso no lo he entendido. Fíjate que lo que yo entiendo en Estados Unidos específicamente, hay muy pocos reportes de que retiren el tornillo. De hecho, hay un trabajo muy interesante de los Staninsky, de Karen Staninsky, que me llamó la atención hace muchos años. De ellos retiraban el tornillo y hacían una biopsia para saber si había
fusión de la fisis o lo que había era una fibrosis. Consiguieron que había Ok. una fibrosis. Si te fijas en ese artículo, es hecho en Italia. Y Ok. los Staninskis, los dos que son pareja, están de últimos autores y no están de primeros. ¿Sabes por qué lo hicieron allá? Porque en Estados Unidos nadie retira los tornillos. Ok. Entonces no consiguieron pacientes suficientes, pero en Italia los retiran. No sé por qué razón. Yo la verdad es que no veo, a menos que el tornillo esté causando un impeachment, no veo razón para retirarlo. Para retirar ese tornillo la cirugía es mucho más grande que para ponerlo. Sí, más difícil Y también. si alguien le va a poner una prótesis, inclusive alguien curioso también hizo una técnica quirúrgica que está publicada en el JPO, donde tú simplemente buscas el tornillo, la cabeza, buscas la base del tornillo que siempre queda palpable cuando abre, pues. Pones un Kirchner retrógrado, buscas la punta y, o sea, cuando tú vas a poner una prótesis, perdón, cuando vas a poner una prótesis tienes que quitar la cabeza, ¿no? Quitas la Claro. cabeza, aparece el tornillo. Le pones un alambre de Kirchner retrógrado y buscas dónde estaba el hexágono del tornillo y Ujú. te vas retrógrado y retiras el tornillo. Se acabó. O sea que tampoco es que vas a poner una prótesis y retirar el tornillo, pues pueden ser técnicas que la usamos mucho para muchas cosas. Sí. No es tan difícil. Entonces, si tú pones un tornillo supercutáneo y después haces una incisión como una super hip para retirar la cabeza, para retirar el tornillo, yo no entiendo para qué lo vas a retirar. Aquí hay mucha gente que lo retira, yo totalmente desacuerdo con eso. Perfecto. Un comentario sobre eso. Aquí un paciente, me llegó la mamá desesperada para evaluar porque lo metieron aquí alguien a sacarle el tornillo, hicieron una incisión totalmente lateral. Después de 8 horas de cirugía, no lograron sacar el tornillo, más bien hicieron casi que ostectomía por debajo del trocánter mayor buscando la cabeza del tornillo y nunca la encontraron. Casi que hacen una osteotomía por debajo del trocánter mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Sí, claro, bueno, eso es Y lo que saben, pasa. Y otra recomendación de lo que dijo Adolfredo, que con esta nueva técnica posiblemente, mire hermano, nosotros vamos a seguir viendo, los que hacemos reconstrucción, tenemos fuentes que nos suplen pacientes, como ese que está diciendo Adolfredo. O sea que por eso no hay problema. En cualquier parte del mundo, se los digo, porque eso lo he visto yo en todos lados. Ustedes que yo viajo y opero en muchos países. Y personas que nos suplen pacientes a nosotros para hacer reconstrucción, tenemos. Y seguirán y seguirán. Sí, bueno, y además así que es. las crónicas representan el 85% y las crónicas realmente o sea, nunca llegan en agudo realmente. Esas son estables, van teniendo deformidad, deformidad, deformidad y a la final las osteotomías van muy bien. La mayoría son dolores de rodilla que Sí, no Que descubren la no lo razón y diagnostican. cuando llegan a la godillas, consulta de reconstrucción es la epifisiolitis. sí, tal cual. Así es. Y bueno, con respecto a lo que dijo Nayib, muy cierto, muchas veces es que cuando se hace fijación in situ, lo que se hace es colocar es más, el tornillo va a estar por delante, va a estar por el cuello. Entonces, abrir lateral no funciona. Sí, señor. Desastre total. Pobrecita la madre llegó desesperada. 8 horas de cirugía y cuando trajo la radiografía no encontré qué decirle, ¿verdad? Ganas de llorar. Ahí, como dice Miguel, algo importante. Esto es un abreboca, creo que para todos. Es un abreboca porque es importante entrenarse en las técnicas y no decir, yo la vi en un webinar y voy a intentar hacerlo. Hay que tener mucho entrenamiento para entender la osteotomía triplanar de Southwick, para hacer la corrección tridimensional de esa deformidad y hay que tener entrenamiento para hacerlo. Eso sí es importante. ¿Okay? No ser arriesgado y meterse No, sin... Nayib, incluso Nayib, Escucho, incluso te para escucho. colocar el tornillo percutáneo, porque puede Claro, parecer una cirugía, pudiera parecer una cirugía sencilla, pero entender la deformidad, las láminas que mostró Lenin, cómo es la deformidad en 3 planos para poder colocar el tornillo de una forma adecuada y hacerlo percutáneo, yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay o más respetables que, que, que hay en nuestra profesión. así es, totalmente De de acuerdo. acuerdo. Lenín, tienes un comentario de Miguel Molano que dice que José, en que hay un comentario conclusión, de... si no molesta el tornillo, no se retira.
Perfecto. Hay un comentario del Hospital Santiago Centro que dice: saludos desde el Hospital San Borja de Santiago, estamos interesados en invitarlo a nuestro centro. Perfecto. Por ahí estaremos entonces. Perfecto. Si no hay algún otro comentario, no queda más nada, Lenín, que felicitarte, excelente conferencia. Si tienes algún comentario final para despedir. No, darle las gracias por la invitación y de verdad que esto es muy agradable. A lo último la tertulia y escuchar las experiencias de los máster como es el doctor Najib Faisal, de Miguel, de Adolfredo, de verdad que es bastante enriquecedor. Muy agradecido y bueno, esto se siente como en familia. Qué bueno, Lenín, qué Perfecto. bueno. Bienvenido, es un gusto. Esa es la idea, esa es la idea. Sí, señor, así es. Bueno, los invitamos a estar dentro de 2 semanas y para los que no lo pudieron ver completo, va a estar por el canal de YouTube de NF Group. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.